Mateo 27 del 3 al 5. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Hola amigos del Show de la Palabra, aquí con otro video. Polémica por las declaraciones del pastor Dante Gebel en River Arena acerca de Judas Iscariote. ¿Judas Iscariote se arrepintió? ¿Sería que Judas Iscariote no es la persona que pensamos o el personaje negativo que tanta gente en todo el mundo piensa? Bueno, según el pastor Dante Gebel, parece que Judas intentó arreglar algo. Pero en el Show de la Palabra vamos a traer una polémica, no por la polémica en sí misma, sino para poder aprender qué es lo que dice la Biblia. ¿Será verdad que Judas no es un personaje negativo o tan negativo como pensamos? ¿Será verdad que pudo haberse salvado? ¿Pudo haberse arrepentido Judas? ¿Qué usted cree? Pues quédese hasta el final de este video que lo vamos a responder y sin más comenzamos. El post de Facebook del pastor Dante Gebel dice: el verdadero error de Judas. Judas Iscariote trató de arreglar lo que hizo y se fue a confesar. No pudo con su remordimiento y se acercó al templo a buscar a los sacerdotes, pero el pobre hombre fue a dar entre los que odiaban la gracia. Cayó entre los hermanos mayores. He pecado, he derramado sangre inocente, y devolvió los 30 denarios. Pocos cristianos llegan tan lejos como para restaurar lo que hicieron. Devolvió todo el dinero. Comparado con la confesión de Pedro, fue mucho más sincera la de Judas, más descarnada, más auténtica, pero los saboteadores de la gracia no lo perdonaron ni le otorgaron gracia. Judas nunca fue más pecador que el resto de los discípulos, que se escaparon muertos de miedo. El gran error de Judas Iscariote fue que en vez de correr a la cruz se metió dentro de una iglesia, y los religiosos siempre han enviado más gente a la horca que a la cruz. Entonces, según el Judas de Dante Gebel, ¿quiso arreglar Judas lo que hizo? Mi pregunta es: ¿por qué acudió a los sacerdotes? ¿Por qué no ocurrió a los discípulos si realmente quería haber pedido perdón? Pero lo más interesante es que el primer texto que nosotros leímos de Mateo capítulo 27 dice que Judas se sintió arrepentido, pero la palabra es metamelonai, que es preocupación por algo pasado, preocupación por una acción pasada, una especie de remordimiento. Remordimiento, recordemos que no es lo mismo que arrepentimiento. La palabra arrepentimiento en griego es metanoia y significa un cambio de mente y de corazón. Pero Judas sintió una especie de pesar o de lamento en su corazón, pero Judas no se arrepintió. Acudió a los sacerdotes, quiso restaurar, pero ¿sabía usted que las 30 piezas de plata es el precio que se pagaba por un esclavo? ¿Sabía usted que cuando alguien perdía un esclavo se resarcía el daño con 30 piezas de plata? Eso fue lo que hizo Judas, recibir 30 piezas de plata para entregar al maestro. Pero de repente, ¿será que Judas se arrepintió? ¿Será que Judas, bueno, dice el pastor, que no era más pecador que el resto de los discípulos? ¿Será que no era más pecador del resto de los discípulos? En el Show de la Palabra, aquí usted se va a enterar de la verdad. Pero ahora, antes de continuar, por favor, acuérdense de suscribirse, regalarnos un like, compartirnos en sus redes sociales. Y bueno, sin más dilación, seguimos. El Judas del pastor Dante Gebel no era más pecador que el resto de los discípulos. El Judas de la Escritura, sí, era un ladrón, y por 3 años, recuerde, 3 años, estuvo robando de la bolsa donde se echaba el dinero. Y ahí está, como dice la Escritura. Juan 12, 5 y 6. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Número 2. El diablo entró en Judas. Ya vimos, número 1, era un ladrón por 3 años, recuerden. 3 años, no fue que sustrajo algo, sino que por 3 años estuvo robando, y Jesús lo sabía. Número 2, el diablo entró en Judas. Juan 13:2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. También Lucas 22:3, y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Entonces,
Número 1, robaba. Número 2, dice que el diablo entró en Judas. ¿Puede el diablo entrar en un creyente? Bueno, ahí se lo dejamos, eso es tema para otro video. Pero número 3, Jesús sabía que Judas no le conocía. Juan 6:70, ¿no los he escogido yo a ustedes 12? Repuso Jesús. No obstante, uno de ustedes es un diablo. Jesús sabía que Judas realmente no le conocía como el Hijo de Dios, como el Hijo del Dios viviente. Y esto ocurre en Juan capítulo 6, verso 70. En el 69, Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos, fíjese, creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 2 dimensiones, creímos, pero ahora conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice, pero no los he escogido yo a ustedes 12 y uno de ustedes es diablo. En otras palabras, Pedro, no todo el mundo me conoce. No ustedes 12 me conocen. Hay uno que no me conoce. Hay uno que es un diablo. Y si hasta aquí, ¿qué piensas? Déjanos en tu comentario, en el comentario, en la caja de comentarios, toda tu opinión con respecto a eso. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Qué piensas hasta aquí? Pero sin dilación, seguimos. Mateo 26, 14 y 15. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Hasta aquí, Judas robaba. Judas era un diablo. Judas no conocía a Jesús. Judas tomó la iniciativa. En este texto es claro. Ellos no le pusieron una pistola en la cabeza a Judas. No le pidieron a Judas en ningún momento que entregara al maestro. Judas fue a los principales sacerdotes. ¿Por qué hizo esto Judas? ¿Estaba Judas solamente interesado en el dinero? No, no lo creo. La mayoría de los comentaristas no creen que esa sea solamente su motivación. Pero sin embargo, esto es tema para otro video porque es muy grande. Sepa, hasta aquí hemos dejado muchas cosas afuera. Hemos dejado a Zacarías que habló de Judas sin saber. Hemos dejado a Jeremías que habló de Judas sin saber. Y hemos dejado al Salmo capítulo 40 que también habló de Judas. David en el Salmo capítulo 40. Pero vamos a seguir. Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. También Juan 13 del 10 al 11. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por esto dijo, no estáis limpios todos. Bueno, entonces Judas parece que no pertenecía al grupo. Jesús no lo considera dentro del grupo porque Jesús empieza a lavar los pies de los discípulos. Este es un pasaje bien conocido y Pedro le dice, no me puedes lavar, y Jesús le dice, si no te dejas que te lave, no tendrás parte conmigo, y dice, ya todos ustedes están limpios por la palabra que les he hablado, y el que está limpio no necesita sino solo lavarse los pies, pero no todos están limpios. ¿Cómo podemos decir que Judas se arrepintió si no estaba limpio, si era un diablo, si robó por 3 años? Bueno, eso usted lo va a decir. ¿Qué va a creer? ¿El Judas del pastor Dante Gebel o el Judas de la Escritura? Juan 13:27, y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Mateo 26, 24 al 25, a la verdad del Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, soy yo maestro, le dijo, tú lo has dicho. Imagina este escenario, usted está maquinando algo contra alguien. Usted quiere hacerle daño, quiere que lo despidan de su trabajo, quiere hacerle algo, usted ya tiene todo el plan marcado y esa persona se acerca a usted y le dice, lo que vas a hacer, no te dé cuidado, hazlo rápido, no te demores más. Usted quedaría petrificado. ¿Cómo sabe él lo que yo estoy pensando? ¿Cómo sabe él lo que yo estoy maquinando? ¿Podía Judas haberse arrepentido si hubiera habido la posibilidad? Claro que sí. Sin embargo, la Escritura no nos da ninguna señal. Y luego de esto Jesús dice, el Hijo del Hombre va a sufrir, pero más le valía a aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado no haber nacido. Si Judas era tan bueno y quiso arreglar las cosas, ¿por qué Jesús dijo era mejor que Judas no hubiera nacido? Piénsalo. La Biblia es clara, la Escritura nos da la clave.
En Isaías capítulo 55 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Qué dice eso? No siempre hay lugar para el arrepentimiento, pero esto es tema para otro video. En el hecho de la palabra nos preocupamos porque usted tenga lo que la Escritura dice, porque usted no se deje llevar por todo viento de doctrina o de enseñanza. Mi nombre es Alain González. Que Dios te bendiga.